Muy bien, vamos a ver entonces la segunda parte de la guía número 4 del curso de Administración 2. Y se recuerdan que estamos hablando de los procedimientos operativos en los restaurantes de comida rápida. Estamos viendo algunos protocolos y normas de higiene y seguridad industrial. Dentro de ellos empezamos a hablar la semana pasada de los métodos de limpieza. Recuerde que el objetivo de poder estudiar este material es poder conocer los procesos operativos que llevan a cabo los restaurantes de comida rápida, pero también evaluar las condiciones de seguridad según la ingeniería higiénica. En este caso tenemos que considerar que es importante que haya una buena manipulación de alimentos y para que ésta se dé es importante el tema de la higiene del trabajador, como también de las áreas, herramientas o maquinarias que se van a emplear. Algo muy importante que debemos también reconocer es que recordemos que hablamos de los contaminantes y los contaminantes existen de tres tipos. Hay contaminantes físicos, químicos y biológicos. Dependiendo del nivel y el acceso al contaminante en nuestro organismo, pues así van a ser los daños que nosotros tengamos. Por lo tanto, acá pues nos va a hablar de lo que son los métodos de limpieza y desinfección enfocados a las áreas de trabajo. Es importante que haya una forma correcta de llevar a cabo los procesos de limpieza. ¿Por qué? Porque miren, pues, en un lugar en donde se trabaja tras la higiene y se emplean, por ejemplo, líquidos o químicos para el desinfectado, tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser dañinos a la salud. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo en casa se emplean, qué sé yo, desinfectantes, se emplea cloro, se emplea algún tipo de químico para matar cierta suciedad, ¿verdad? Pero cuando usted lo emplea en cantidades muy grandes, puede generar un daño a nuestra salud. Entonces recordemos que hay acceso de los contaminantes y dijimos que está la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía dérmica y la vía parenteral. Entonces, estas pueden ser las áreas en las cuales nosotros podemos estar vulnerables al contaminante y sufrir ciertos daños. Entonces, acá nos habla de los métodos de limpieza y desinfección y se refiere a las áreas de trabajo y dice, se puede realizar juntos o separados métodos físicos, fregando, calor, aspiradoras o métodos químicos en los que se empleen detergentes alcalis o ácidos. Entonces, tenemos que considerar de que dependiendo el tipo de suciedad, que esto es lo que hablamos también en la clase anterior y está más abajo, que recuérdense que se clasifica la suciedad. Dice manejo de y desperdicios de basura. Hay desechos líquidos y desechos sólidos, pero también hay diferentes tipos de limpieza y todo depende del tipo de la suciedad. Aquí lo voy a aquí. Hay suciedad por su origen y hay suciedad por su naturaleza. Hay suciedad animal que pueden ser grasas, la vegetal son féculas, aceites, la mineral es óxido, polvo, restos de cal y la mixta es la combinación de todas las anteriormente citadas. Entonces, tenemos que considerar de que los procesos de higiene o mantenimiento y limpieza son acorde a los distintos niveles de suciedad que se puedan desarrollar dentro del área. Entonces, dice, eh, la forma en que debe realizarse la limpieza depende principalmente de los siguientes parámetros. La naturaleza de la suciedad o mugre, que ya vimos que hay dos tipos, el tipo de superficie a limpiar, los materiales empleados para la limpieza, el grado de dureza de la limpieza y el grado de limpieza requerido. Entonces, dependiendo de estas situaciones, así será el método, los instrumentos y la manera en que se va a realizar la limpieza. ¿Sí? ¿En qué consiste el proceso de limpieza? Primero, obviamente, en eliminar todas aquellas sustancias, residuos o situaciones que estén generando la suciedad. Dice aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de bacterias y materiales de suspensión o solución. Enjuagar con agua para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente. Lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger residuos y desechos. Desinfectar posteriormente y enjuagar a menos que las instrucciones del fabricante indiquen con fundamento científico que no es necesario. ¿Qué no es necesario? ¿A qué se refiere con esto? Les voy a explicar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Miren, pues, dependiendo el nivel de suciedad, por ejemplo, usted ve ahorita el piso, observe el piso está sucio. Para poder realizar la limpieza,
¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a utilizar un instrumento. Primero, ¿qué instrumento de trabajo? Segundo, ¿qué solución química vamos a emplear? Fíjense que en los hoteles, para poder hacer la limpieza de la sisa, esto que está aquí intermedio entre cada piso se llama sisa. A uno le dan una especie de espátula y uno tiene que raspar en toda la orilla de la sisa para limpiarlo. Por una parte puede ser así, por otra parte le dan a uno un ácido. El ácido usted lo vierte en el piso o lo tira a la pared y empieza a generar como una especie de espuma porque está desprendiendo la suciedad. Por ejemplo, si usted ve en los baños de casa, o sea, en el baño, pensemos en el área de la ducha, cuando hay azulejos, observe así en contraluz el azulejo y se da cuenta que tiene una especie de grasa, porque el cuerpo tiene grasa y esta se impregna en los azulejos. Por eso es que los hoteles emplean sustancias químicas para poder desprender esa mugre o suciedad. Entonces aquí lo que nos está hablando es el método, el instrumento y el producto químico que se va a emplear para poder realizar el proceso de limpieza. Esto aplica en las habitaciones, en el área de baño, en la cocina, en los pisos, en pasillos, incluso en los hoteles, por ejemplo, que hay barandales, así como los que estamos viendo ahí, ¿verdad? A usted le dan paños, le dan químicos, e incluso si son muebles de madera, le dan una especie de aceite para que usted pueda limpiar. Por ejemplo, si son vidrios o ventanas, le van a dar la solución para que usted pueda desinfectar, quitar polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad que se haya impregnado según el material de la herramienta o del equipo que esté dentro de la habitación. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, que cada área, por ejemplo, si fueran estufas en el área de cocina, usted sabe que las estufas impregnan grasa, caen restos de comida dulce, salada, se pega, se crea una especie de melcocha sobre la estufa, la plancha, las parrillas. Entonces hay métodos de limpieza, pero ¿qué vamos a emplear? Y cuando se habla de qué, se refiere a las sustancias químicas. Entonces dice acá, enjuagar con agua, eliminar la suciedad, lavar en seco, aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger los residuos, desinfectar posteriormente y enjuagar a menos de que las instrucciones del fabricante indiquen fundamento científico que no es necesario. Entonces, acá nos indica que hay formas correctas de realizar el proceso de limpieza. Esto con el fin de que haya algo que se llama asepsia. La asepsia responde a higiene, responde a limpieza. Y muchas veces nosotros no cuidamos esos detalles de asepsia. Por ejemplo, yo no sé en cocina, ¿verdad? Pero usted sabe que, por ejemplo, usted empleó una tabla para picar carne, un cuchillo para picar carne, ese mismo instrumento no lo puede emplear para cortar vegetales, o vegetales probablemente, pero frutas, usted sabe que no. Por ejemplo, si usted cortó o picó pescado, no va a emplear eso para cortar carne de res o pollo, porque usted sabe que va a contaminar los alimentos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros debemos saber cómo es la forma correcta de realizar un buen proceso de higiene dentro de las áreas. Y dice, las operaciones de limpieza y desinfección cuando se llevan en forma eficiente contribuyen a la calidad final del producto y a la salud del consumidor. Para ello se debe mantener un programa de limpieza dentro de la empresa y para elaborarlo se tienen en tomar en cuenta lo siguiente. Algo muy importante, e incluso cuando usted desinfecta, limpia o prepara alimentos, tiene que haber un método correcto. Yo no sé ustedes, pero usted sabe que, por ejemplo, para utilizar lechuga hay una solución que puede matar las bacterias que van en estos alimentos. Por ejemplo, si usted va a utilizar, qué sé yo, fresas, algún tipo de estos productos, también tienen que ser procesados y desinfectados adecuadamente para evitar el tema de las amebas, para evitar el tema de bacterias en el organismo. Entonces, todo tiene un método adecuado y su proceso va a indicar cuál será. Entonces, aquí dice, superficies, elementos de equipo y utensilios que han de limpiarse. Responsabilidad de tareas particulares, método y frecuencia de limpieza, medidas de vigilancia. Algo muy importante es que recuerde que hay actividades que se hacen diariamente, otras que se hacen periódicamente y otras esporádicas. Es decir, todos los días hay que barrer, todos los días hay que limpiar, pero no todos los días se tiene que limpiar el refrigerador, ¿sí? No todos los días se tienen que limpiar las ventanas o vidrios que hay en el área de trabajo.
Entonces, por eso es que dependiendo el equipo y el área, así van a ser los programas de limpieza. Por ejemplo, en una habitación de hotel, los muebles que están de madera se sacuden 3 veces a la semana. No se hace todos los días, 3 veces a la semana. Uno va con la solución, el aceite y va limpiando. Luego pasa el ama de llaves y hace esto. Miren, si le queda polvo en las manos, repita toda la habitación. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber que el trabajo en las áreas tiene que ser así bien puntual, bien específico, porque hay ciertas áreas, por ejemplo, en cocina, en donde no hay higiene, vamos a ser más vulnerables a adquirir enfermedades que puedan dañar nuestro organismo. Y recuérdese que el objetivo de ver esto es evitar la propagación de las ETA, que son enfermedades de transmisión alimentaria. Manejo adecuado de desperdicios y basura. ¿Se recuerdan que les expliqué que hoy en día nosotros sabemos que hay una clasificación de la basura? Los plásticos, vidrio, desechos orgánicos, todos en un color específico. ¿Por qué? Porque recuerden que hay productos que se pueden ser renovables o que se pueden reutilizar, se puede trabajar con métodos de reciclaje. Hay otros que no. Por ejemplo, si hablamos del área de cocina saca muchos desechos diariamente, pero sacan cáscaras de vegetales, restos de carne, huesos, qué sé yo. Allí hay mucho producto orgánico, es decir, que incluso yo trabajé en un restaurante donde sacaban toda la cáscara de los vegetales que utilizaban durante el día y esa cáscara, como se los dije, la vertían en el huerto, o sea, solo había un terreno en donde tenían sembrado tomate, cebolla, perejil y todo eso, y se llevaba a una esquina y ahí se terminaba de descomponer la cáscara del vegetal, pero a la vez era abono para la tierra. Entonces era un método de reciclaje. Entonces cada empresa va a establecer su propio método y eso nosotros tenemos que estar conscientes de que es una forma de mantener también incluso el higiene en el área. Manejo adecuado de los desperdicios, ya hablamos que hay desperdicios líquidos, desperdicios sólidos y tiene que haber una buena clasificación de estos. Procedimientos de limpieza profunda en cada área. Hay días en donde a usted le van a poner a limpiar todo, 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 todo. Yo me recuerdo que nosotros teníamos día de limpieza general los días lunes en el hotel. Empezábamos a primera hora, 6 de la mañana, con limpieza de baños para poder realizar limpiezas profundas. Y cuando uno sabe que va a utilizar químicos, importante, cubrirse las manos, cubrirse las áreas del cuerpo donde pueda llegar ese ácido, porque es corrosivo. Si es corrosivo para sustancias como pisos, paredes y demás, cuánto y más para nuestras manos o nuestro cuerpo. Entonces uno se cubre, se coloca equipos, porque incluso tienden a tener olores muy fuertes, se coloca mascarilla o careta y empieza el proceso de limpieza. Desde limpieza total. Yo no sé ustedes, pero yo les decía, incluso en casa usted puede experimentar. Yo no sé si usted ha colaborado, contribuido en el lavado del baño de su hogar, pero incluso hasta eso, fíjense que cuando uno trabaja en un hotel, llega el ama de llaves y empieza a evaluar en donde está el WC, que es la taza literal, y empieza a revisar si no ha quedado suciedad, si la taza literal se ve blanca, si uno ha colocado pastillas para olores, porque me parece que también hay pastillas para olores, abren el tanque donde se almacena el agua para hacer descarga y verifican todo, 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 todo. Si uno, porque a veces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, pero hay pisos azulejo que tienden a soltar un olor como a sucio, luego de que han sido lavados. Entonces, eso es por un mal proceso de secado. Entonces, llegan y si un mal olor que haya dentro de la habitación, como les digo, le vuelven a decir a uno que hay que limpiar toda la habitación otra vez, porque hay algo que no está correctamente limpiado. Entonces nos piden que volvamos a hacer el trabajo, que utilicemos los químicos correctos y entonces el trabajo se duplica. Hay que tener en cuenta de que estar en las áreas como por ejemplo mantenimiento, el trabajo es muy pesado. Incluso nos ponen a limpiar lámparas. Yo me recuerdo que a nosotros nos colocaron, las lámparas eran lámparas con diferentes campanas en áreas comunes y ahí estaba uno en la escalera quitando, limpiando, puliendo, porque son áreas donde fácilmente se acumula el polvo y obviamente en un hotel, en un restaurante, esto no se puede dar. De hecho, yo trabajé en un restaurante donde todos los días, sin excepción alguna, se lavaba la cocina y se lavaba el salón, todos los días. Porque como bien saben, a veces el trajín del mesero que bota comida, que alguien botó un vaso de refresco, etcétera, etcétera. Entonces, eso se propaga por todo el salón. Y a nosotros nos ponían a lavar todos los días. ¿Qué teníamos que hacer? Despejar el área.
En el día, mesas, sillas, todo montado. Cuando ya era la hora de cierre del restaurante, a levantar sillas, quitar mesas porque eran de madera y no se podían mojar. Y luego empezar a lavar y a restregar con escobas, con jabón, con desinfectante. Luego de limpiar, a secar el piso. Luego de secar el piso, pulir el piso hasta que nosotros hubiéramos realizado ese proceso, nos podíamos retirar. De lo contrario, no lo podíamos hacer. En cocina, por su parte, los que estaban en cocina tenían que lavar las paredes, porque como ustedes saben que están friendo, asando y de todo, toda esa grasa va a impregnarse a los muebles de la cocina. Y entonces ellos tenían que lavar todos los días. Solo habían ciertos equipos que no se limpiaban todos los días por obvias razones, ¿verdad? Pero tenemos que considerar que nos van a poner a hacer limpieza diaria, pero también va a haber limpieza de áreas profundas. Dice, para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los productos alimenticios, así como de los locales de servicio de alimentos y bebidas, el responsable del establecimiento elaborará y aplicará un sistema de limpieza y desinfección. También es necesario un sistema de desinfección. ¿A qué se refiere con esto? Regularmente, esto es común. En los restaurantes, en el área de bodega, van a haber plagas, cucarachas, moscas, ratas, incluso por el área, la ubicación y los materiales que están dentro de este. Pero no puede ser algo común. Tiene que haber un control de plagas, tiene que haber un proceso de limpieza y desinfección. Por ejemplo, ustedes saben que hay productos, por ejemplo, vegetales o verduras que si no se almacenan o se usan en el día se pudren y esto genera mosquitos y a la vez genera moscas y obviamente esto es un contaminante para el área de trabajo. Entonces, a eso se está refiriendo este punto, ¿verdad? De que es importante y va a haber un momento en donde van a haber procesos adecuados según el equipo o el área de trabajo. Dice, los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfección. Fíjense que incluso en los restaurantes nos ponen a pulir todo. Ustedes saben que los cubiertos, cuchillos, cucharas, tenedores, no los usa una sola persona, sino que al día, ¿cuántos no comen del mismo cubierto, verdad ustedes? Pero no es lo mismo lavar un cubierto con jabón y abundante agua que pulirlo. En los restaurantes hay métodos, por ejemplo, ponen a hervir agua en contenedores así grandes, ponen a hervir suficiente agua y le dejan caer vinagre. Cuando el agua ya ha hervido con bastante vinagre, dejan caer todos los cubiertos, todos, que herven. Y eso va a matar cualquier tipo de bacteria o cualquier tipo de microorganismo que se impregna en el cubierto. Como es metal, también recuerden que como están en humedad, a veces se ponen oxidados, eso también ayuda a quitar el óxido, todo el tipo de suciedad que pueda tener. Luego de eso, entonces cuando uno ya lo ha pasado por agua caliente, con vinagre, lo pasa por agua fría para que esterilice eso y luego ya empieza uno a pulir, a secar y con manto, a sacarle brillo, a todo. Eso lo hace usted con cubiertos, con copas, con vasos, con tazas, con platos, con todo lo que se utiliza dentro del restaurante. Se hace un proceso de pulido. Obviamente yo no se los puedo enseñar porque no hemos tenido un evento grande donde utilicemos y podamos pulir, pero tenga seguro de que no solo es lavar como comúnmente con agua y jabón y ya. No, en los restaurantes se pulen muchas veces algunos utensilios. Por ejemplo, han visto las jarritas para la leche. Han visto que son de metal, incluso algunas son de cerámica. Esas también se tienen que pulir. Mayormente cuando hay jarras de café que tienen la boquilla o el piquito para poder servir, a veces se acumula. Con el tiempo se va acumulando ahí o se va impregnando la tinta del café o del té y esto genera pues también un tipo de contaminante. También se tiene que saber cómo pulir y cómo limpiar. ¿Han visto aquellas esponjas o varillas que sirven para limpiar pachas? ¿Sí las han visto? Que son así largas y que tienen en la punta como la esponja o la cosa para limpiar. Fíjense que también se emplean, son una especie de cepillos que uno utiliza para jarras, picheles, porque obviamente al querer uno meter la mano no puede, entonces tiene que emplear todo eso, pero es un proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque se es consciente de que, por ejemplo, un vaso en un restaurante que le pase a usted un vaso de vidrio, usted sabe que en ese vaso ya tomó medio mundo ahí, ¿verdad? Imagínese que no lo hayan lavado bien, usted está tomando de algo que alguien ya contaminó y recuerde que están las enfermedades y eso es el objetivo, prevenir enfermedades.
Otro punto dice, yo creo que aquí nos vamos a ir quedando, los productos de limpieza, desinfección o cualquier sustancia peligrosa se almacenarán por separado, donde no existirá el riesgo de contaminación para los productos alimenticios y estarán debidamente identificados. Fíjense que en los hoteles, incluso en los restaurantes, tienen bodeguitas en donde hay escobas, recogedores de basura, limpiavidrios, trapeadores, y ahí mismo están los desinfectantes, quitamanchas, desinfectantes, ácidos, qué sé yo, aromatizantes y de todo. Pero la regla de higiene industrial nos dice que, por ejemplo, imagínense que en este recipiente yo tengo una especie de ácido. Si yo no lo tengo rotulado, esto es un riesgo para el cliente o para la persona que tenga contacto. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar, ay, eso es agua pura y de repente y beber y no estaba rotulado y que si yo era una especie de ácido o thinner, ya nosotros afectamos la salud de alguien. Por eso se tiene prohibido que empleemos botellas reciclables en los hoteles, eso está prohibidísimo. En casa es bien común que usted agarre un desechable, ¿verdad? Una botella desechable que qué sé yo, era de la Coca-Cola y usted le vierte ahí una sustancia para desinfección. Es normal, yo no sé si usted lo ha hecho en alguna ocasión, yo sí lo he hecho, por eso lo digo. Pero en un hotel eso está prohibido. Usted tiene que utilizar el recipiente adecuado para evitar procesos de contaminación. Brevemente, mire, aquí están los tipos de suciedad. Hay suciedad por origen y hay suciedad por naturaleza y ahí está la clasificación. Aquí están los procesos de limpieza adecuados y aquí algunos, hasta ahí nosotros llegaríamos con el contenido, pero esta guía tiene material bien importante para que usted aprenda algunos términos, como por ejemplo dice conocimientos básicos de cocina. Mire, aquí le habla, si usted quiere aprender más de cocina, tipos de cortes que puede emplear en cocina. Van a ver algunos datos estadísticos, eso no le va a prestar usted atención, pero imagínese eso de los tipos de cortes es importante porque a veces a usted le preguntan, ¿y qué tipo de corte utilizó? ¿Verdad? Usted tiene que saber. Recetas, miren, algunas recetas estándar hay aquí también. Mire, incluso funciones del personal, del administrador, ¿qué hace un administrador? ¿Qué hace un cajero? ¿Qué hace un chef? ¿Un ayudante de cocina? Mire, del que encargado de realizar las compras en un restaurante, del de bodega, servicio al cliente. Entonces, este material habla de algunos temas bien bonitos para que usted pueda leer y aprender un poquito más. Con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy y la guía de estudio número 4.